periódicos diario, y dentro del texto de estos dos hay algunos textos en frisón, pero es menos del 3% de todo es en frisón, el resto es en holandés. Y hay también radio y televisión en el Omroep Friesland. Hay solo como EITB's, pero solo uno canal en frisón, ahora también en internet, se mejora mucho, pero estos tienen todo en frisón al principio, pero muchas veces en entrevistas, por ejemplo, hay una persona que habla en holandés y entonces la respuesta es en holandés y el periodista, sus preguntas son en frisón. Pero no hay subtitrado en frisón nunca. Hay subtitrado de frisón en holandés, pero no al revés. Eso es una excepción. Entonces hay más del 80% de todo en radio y televisión que está en frisón. Eso es un periódico online ahora y tiene todo en frisón, pero es un periódico de voluntarios, puedo decir, pero estos tienen un esfuerzo para dar todo en frisón, y lo interesante es, pero para esto yo debo ir a internet y es un poco lento aquí, pero tú puedes, tienen una manera para escuchar a los textos. Tú puedes clicar y tú puedes escuchar a todos los textos en frisón. Esto es para la gente que no puede leer bien y se pueden escuchar al frisón. La situación, entonces, para resumir un poco, es que hay más o menos 4.050.000 hablantes, medio millón. Es parecido al holandés, neerlandés. Hay más del 50% que saben frisón, pero es muy débil transmisión entre las generaciones, y también en educación hay una situación débil, y también los medios de comunicación no hay mucho de frisón, hay alguno, pero es muy, se puede mejorar mucho también. Y yo no he mencionado antes, pero en los ICT no hay tanto tampoco. Se depende naturalmente cómo tú das la comparación, porque nuestro frisón en comparación con el frisón en Alemania tiene mucho. Tiene muchas cosas, tiene su canal propio de televisión y de radio, y en el frisón del norte no hay nada, hay un poco de radio solo, no hay televisión. Y entonces hay otras lenguas minoritarias en Europa también que no tienen mucho. Entonces el frisón, yo siempre digo, cuando se compara las lenguas minoritarias como un tabla de liga de fútbol, el frisón es a la media, y euskera es uno de los mejores, es probablemente uno de los campeones, pero es todo una cuestión de comparación. Política lingüística en general, hay un convenio sobre esto es difícil de entender, yo pienso, para la gente aquí, que tenemos en Frisia un convenio con el Estado holandés y de provincia de Frisia sobre el tema del frisón. Y después de muchos años de negociaciones, y eso es el segundo convenio que tenemos, es un acuerdo, y ahí dentro hay muchas palabras bonitas sobre la importancia del frisón, pero hay muy poco implicaciones, medidas concretas como mejorar la situación de la lengua. Se piensan que hay 1 hora semana en educación, no, es muy bueno, ¿no?, para aprender frisón, pero no entienden bueno cómo se puede mejorar la situación. Entonces,
ejemplo, hay estos artículos que dicen más concreto que puede utilizar legalmente el frisón, pero no dan mucho garantiza que hay un derecho de utilizar, pero no hay garantía de utilizar el frisón en público. Y también es una cuestión que se dice que hay prioridades por esto, pero en verdad no es así. Una cosa interesante puede ser que hay una bolsa para las lenguas, para los padres, pero estas son medidas que a mi aviso no ayudan tanto para mejorar la situación del frisón. Hay también bastante materiales para la educación, pero si no hay mucha educación, ¿por qué hay tantos materiales? Siempre este balance que falta. Hay también un consejo para dar consejos a la provincia, al Estado, al gobierno del Estado también. Pero este órgano no tiene poderes. Puede dar solo su opinión, puede escribir informes, pero no tiene consecuencias. Esto es un poco un problema, yo pienso. Hay también el AFU, que es un poco como AVE, porque da clases de frisón a los adultos, y también los materiales de educación, y también promoción por la lengua, como en el ámbito comercial, pero no es mucho extendido. Por ejemplo, en la televisión y en el radio, frisón, hay solo 10% de los comercios que son en frisón. Los otros comercios dentro del canal frisón son en holandés. Entonces es un poco raro para la gente de fuera entender esto. Y hay algunas medidas para mejorarlo, como ¿cómo se llama? Un SARIA, un precio, un premio. Y hay también una campaña para mejorar la utilización del frisón con una modelo que está muy famoso. Yo pienso que todo el mundo ha visto a ella, Dalton Cruz, y ella es la ambasadriza del frisón, pero estas cosas ayudan un poco, pero es más simbólico que práctico, yo pienso. Entonces, en los sector privado hay fricción, pero no tiene la prioridad y no hay muchas iniciativas, no hay mucho ayuda. Y solo lo único que donde hay mucho fricción es oralmente, como lengua de trabajo, porque hay más de 50% de la gente que habla frisón. En los paisaje lingüístico, porque es una de las cosas que yo estudio, puedes ver que es mucho de arriba hasta abajo. Y aquí es un ejemplo que dice mucho sobre cómo se utiliza el frisón. Aquí es frisón, a rojo, y aquí es neerlandés, holandés. Entonces, se utiliza las lenguas al lado, no es una traducción. La gente no gusta de hacer las traducciones, es más de utilizar las lenguas una al otro lado. Entonces, el efecto de esto es que la casa de la provincia, el nombre es en frisón, pero lo más importante en el garaje de parking es en holandés. Entonces, el frisón tiene esta función simbólica, pero cuando es más importante se dice en holandés. Hay algunas iniciativas también de abajo de la gente, por ejemplo, esto se puede encontrar esto en algunas tiendas o algunos sitios de una campaña para utilizar el frisón en las tiendas, y también algunos en los coches para
demostrar que es de Frisia. Pienso, no quiero, ¿por qué no quiere? No, aquí, ok. Uno más. Aquí. Yo quiero ir aquí porque el tiempo. Algunas conclusiones. Tenemos, yo pienso, en País Vasco, en Frisia, tenemos algunos retos comunes y esto es un reto muy importante, yo pienso, transmisión dentro de las familias, porque aquí hay mucho esfuerzo en educación y hay muchos nuevos hablantes. ¿Por qué hay mucho en educación? Pero lo importante es que esta gente también transmita la lengua dentro de las familias por las nuevas generaciones. Y en Frisia también se necesita mucho más esfuerzo para la transmisión de las familias. Y también en la sociedad, en la comunidad, en la educación y en los medios, aquí también hay retos. La situación, yo pienso, es mucho mejor, pero se puede mejorar más. Y en Suecia la situación es mucho más débil, pero se necesita mejorar porque en la situación y ver al desarrollamiento del tritón, yo pienso que su lengua puede extinguir en la próxima